Elisa Núñez trabaja como correctora para un gran grupo editorial. Sus escasos ingresos la obligaron a mudarse a un piso al sur de Madrid y para poder pagar el alquiler aceptó como inquilina, por recomendación de su amigo Germán, a Susana, una estrambótica inmensa rubia con algunos problemas mentales. Susana es una artista que hace collage con trozos de mapas, pero que trabaja como teleoperadora. Elisa siempre está intentando sonsacar información sobre sus labores a Susana, aunque sea solo para conseguir un trabajo similar con el que lograr llegar a fin de mes, pero nunca lo consigue. Este es el comienzo de La Trabajadora, la última y tercera novela de Elvira Navarro. Buenos días, Elvira. Hola, buenos días. Aparte de esto que acabo de leer, muy brevemente, ¿de qué más trata La Trabajadora? Así a grandes rasgos, la Trabajadora es una novela que trata sobre, yo creo, fundamentalmente sobre la patología mental asociada digamos, a unas condiciones precarias de vida, ¿no? Que era algo que me interesaba hacer, porque normalmente la patología mental casi siempre en las ficciones se asocia pues a un no sé, a que los padres del protagonista lo maltrataban, o a un shock. Sin embargo, rara vez se asocia, digamos, a unas condiciones precarias de vida prolongadas en el tiempo, ¿no? Y era lo que me interesaba. Cuando además eso está al cabo de la calle, ¿no? Es una cosa completamente normal, el hecho de que haya personas que empiezan a encontrarse que enfermen mentalmente por su mala situación laboral, ¿no? Sí, sin duda es algo que estamos viendo todos los días en medios de comunicación. De hecho, de vez en cuando se dan estadísticas de la cantidad de gente que consume ansiolíticos o antidepresivos, y la verdad es que da miedo. De todas maneras, formulado así, parece que yo me he planteado la novela en términos muy fríos, ¿no? De a ver cuáles son los problemas de ahora y a ver de qué voy a hablar. Yo creo que ningún escritor, aunque a lo mejor decir ningún escritor es generalizar demasiado, pero creo que en general los escritores no elegimos los temas, entre comillas, ¿no? Sino que los temas más bien se imponen o bien por condicionantes biográficos o por cualquier otro motivo, pero en cualquier caso, La Trabajadora parte de un texto que yo había escrito en 2003. En aquel momento yo hacía poco que había acabado la universidad, estaba buscando trabajo, compartía piso en Carabanchel, era el momento, hacía poco se había cambiado al euro, las cosas habían subido exorbitadamente tras el cambio al euro. Recuerdo que ya por aquel entonces los alquileres eran altísimos, y que para un recién licenciado, que ya por aquel entonces también los trabajos a los que podías aspirar, a no ser que fueras ingeniero y que te pudieras meter en todo esto de la burbuja de la construcción, en realidad eran trabajos bastante precarios, o sea, mal pagados al principio, tenías que ser freelance, entradas de becario, es decir, que de alguna manera la novela arranca mucho antes de que se empezara a hablar de la crisis. Arranca en mi cabeza, ¿no? Luego, cuando yo escribí ese texto, tuve que esperarme unos años porque soy bastante incapaz de escribir sobre lo que me pasa inmediatamente. Necesito que pase un tiempo para poder fabular a propósito de ello. Entonces, digamos que el texto lo retomé en 2009. Desde luego no se puede decir que en esta novela no se hable sobre el trabajo, ¿no? A veces se dice, no, es que las novelas españolas no sabemos a qué se dedican sus personajes, tal. Incluso en novelas que han tenido cierto renombre estos últimos años, me viene a la cabeza, por ejemplo, que a mí es una novela que me gustó mucho, pero es verdad que no sabes a qué diantre se dedica el padre. Eso pasa, por ejemplo, en El País del Miedo de Isabel Rosa, ¿no? Sí. A veces algo tan cotidiano como es que el que una persona se gane la vida con esto o con lo otro, parece que en las novelas a veces se obvia, ¿no? No aparece, ¿no? La novela también, lo comentamos antes de empezar, el título de la novela puede desorientar un poco al lector, ¿no? Porque remite un poco a ese realismo social de los años 50, La Zanja, etcétera. Pero luego tampoco va por ahí, porque la novela a veces es casi un cúmulo o una mezcla, no sé cómo decirlo, de géneros, ¿no? A veces la novela incluso bordea el género de terror, por ejemplo. Sí. El título
es verdad que hace pensar en que te vas a encontrar con una novela muy social, Sí. Que yo creo que es una novela social. Sí, Lo que pasa es que no lo es desde el punto de vista en el que estamos acostumbrados con una novela social, ¿no? Es decir, que hacemos a veces lecturas como demasiado a trazos gruesos. Yo creo que es una novela social, sin embargo, no tiene el enfoque típico de una novela social. Para empezar, aunque el tema del trabajo está todo el rato presente, porque todo el rato está esa precariedad, hay una parte de la novela que directamente habla de cómo está el mundo editorial. Bueno, la protagonista es correctora, entonces digamos que el mundo del trabajo que se ve es ese, ¿no? Y todo el rato, además, digamos que estamos viendo el paisaje al que lleva digamos, no ganar demasiado dinero. Pero preferí también un poco como creadora yo, o sea, digamos que explorar un territorio que ya está explorado de una manera, para mí no es interesante como creadora. O sea, prefería que, digamos, que ese realismo social de repente se mezclara con elementos góticos, porque la novela tiene algo un poco de novela de terror, o sea, tanto por el personaje de Susana como por la protagonista da muchos paseos por la ciudad. Hay un elemento que es un camión que va recogiendo cartones, que parece que la persigue, o sea, que es casi como una especie como de monstruo que aparece ahí, que yo quería utilizarlo un poco también como metáfora digamos, de la amenaza permanente. Se habla mucho de otras ficciones, porque Susana, cada vez que la protagonista intenta averiguar algo sobre el personaje, Susana de repente le empieza a contar películas. Una de las películas que le cuenta, yo no la nombro, pero es una película de Edgar Neville, que es La Torre de los Siete Jorobados. Cuando dices que hay unos enanos bajo la ciudad. Unos enanos sobre la ciudad. O sea, maravillosa película. Yo juego un poco con eso, ya te digo, porque creo que no necesariamente un tratamiento, o sea, una mirada social tiene que tener un tratamiento estrictamente realista, tal y como concebimos el realismo, ¿no? O sea, que hablas también de una película que a mí me entusiasma, una película estupenda, Los amigos de Peter. Sí. Es una película vitalista, elegante, estupenda, ¿no? Esta película inglesa, creo que es de Kenneth Branagh, ¿no? El director, ¿no? Que pues está actor también y creo que está dirigida por él también. Hablan de cine, sí, porque ella dice que ha visto todas las películas, malas y buenas, Susana. Sí, o sea, sí, yo quería hacer ese juego, sobre todo, o sea, la novela presenta como los dos personajes tienen algún tipo de patología mental, ¿no? Sin embargo, el personaje de Susana, que es la que podríamos decir que está directamente loca, ¿no? O sea, de esta manera que cuando decimos que alguien está loco, ella utiliza un poco la locura como personaje, o sea, como para construirse desde ahí. Digamos que es una... O sea, mi idea era hacer un personaje que fuera consciente de que la identidad es una mera construcción y que, por tanto, borrar todo rastro biográfico y empezar a narrarse a través de lo que ella misma se inventa de su vida a veces y otras ficciones, ¿no? Y incluso hay veces que yo hablo de películas que no existen. O sea, que yo también ahí eso me daba mucho juego de hablar de ficciones, o sea, a veces nombro películas que existen, pero otras veces cojo y cuento un argumento de algo que en realidad no existe. Me alegra que lo digas, porque yo soy bastante cinéfilo. Algunos argumentos que cuentas, creo que en concreto uno, digo, ¿y qué película será esta? Digo, se lo tengo que preguntar. Sí, no, pues seguramente es... Además, creo que en la misma página en donde hablas de Los amigos de Peter, creo que está, me parece. No lo sé ahora, pero... La que menciono es una película que sí que existe, que es Lucrecia, una película de Lucrecia Martel, que es La Ciénaga. Sí, pero que dices que son unos niños que son los únicos felices de la historia, ¿no? Que es una idea muy bonita de ellas. Y luego, un poquito antes de llegar ahí sí que me invento una película sobre un pintor que empieza a descomponer su barrio en sus cuadros, y cuando va al supermercado, yo creo que sería algo imposible de rodar, ¿no? A no ser que fuera un dibujo animado, que de repente cuando va al supermercado los personajes pues están partidos, o sea, están digamos, todo lo que empieza a ver es lo que está en sus cuadros, ¿no? Eso, por ejemplo, es una película que me invento. Esta idea que esto que has mencionado de la identidad, de cómo ella se va construyendo su identidad, etcétera, a partir de las películas que ve, de los recuerdos, de las cosas que se inventa, es un tema también bastante posmoderno, el de la identidad, que además enlaza, y utilizo la palabra posmoderno y posmoderna con cierta aprensión, porque creo que la utiliza todo el mundo sin saber muchas veces. Y también enlaza un poco con la propia estructura de la novela y con esa mezcla, por así decir, de géneros que comentamos antes, ¿no? Porque la novela empieza
con un diálogo entre una historia que le cuenta Susana a Elisa y que Elisa recoge. Luego con este primer cuento que publicaste en Público hace unos años, que se llama La Trabajadora y que le sirva al lector para para entrar en situación. Y luego una tercera parte que no vamos a desvelar, es decir, en cuanto a la estructura y un poco este tema de la identidad, podríamos decir que eso es bastante posmoderno, ¿no? La estructura, de todas maneras, he tenido varias ya lecturas sobre la estructura. Hay gente que le está pareciendo que es más fragmentaria que otros libros y que en ese sentido sería más posmoderna. Claro. Y luego hay gente que me ha dicho que es más lineal. Porque el argumento sí que es más bien lineal. Entonces, bueno, sí, a mí lineal, los capítulos pues eso, toda la segunda parte sí es muy lineal ya. A partir del texto que publicaste en Público, pero Sí, en cualquier caso hay una procedencia de materiales diversos. Eso es. Que no estaba a priori pensada. Es decir, lo que pasa es que, por ejemplo, el texto que aparece ahí, que se publicó en Público, es un texto que no lo escribí para Público, sino que es un texto que yo saqué de La Trabajadora y que se lo di a Público. Porque Público me pidió un cuento. Yo soy incapaz de escribir ficciones por encargo. Entonces yo dije, ¿qué hago? Claro. Pues cojo un trozo de lo que estoy escribiendo y se lo doy. Lo iba a meter sin especificar que había salido en Público. Sin embargo, pensé que especificar que había salido en Público me daba otro juego. De hecho, la narradora en principio no iba a ser una escritora, iba a ser simplemente una cortora, pero al meter ese tercito de texto ahí ya me daba el juego de que ella fuera también una escritora que dice que ha publicado un libro y un texto en un periódico. Exacto. Y tal. Claro. Es decir, que a nivel de trama y de juegos, también un juego de espejo con lo real, ¿no? O sea, porque ese texto lo publiqué yo, no lo publicó el personaje. Entonces, digamos que me permitía que el libro tuviese más capas, ¿no? Sí. Y por supuesto, o sea, porque todo el cuento que aparece al principio, que es la historia de Susana, la historia de la locura de Susana, en realidad eso iba a mitad del libro, en un momento en que Susana se pone a hablar. Lo que pasa es que, claro, eso cuando yo lo estaba escribiendo cobró tal fuerza que a mitad del libro rompía incluso el tono, porque ahí la voz de Susana de repente se convierte por momentos en una voz lírica. Entonces yo no sabía qué hacer con eso ahí en mitad del libro, hasta que finalmente tuve la idea de, bueno, lo pongo al principio y hago que esto finalmente es un relato que le ha contado y que además la otra ha escrito. O sea que me permitía mucho más juego a nivel de estructura para que la novela no fuera tan homogénea. Es algo que también como escritora me interesa mucho, no hacer un texto homogéneo, porque por lo menos a mí como lectora los textos que son muy iguales a sí mismos durante muchas páginas te cansa. Sí, o sea, parece que siguen la inercia del propio texto, ¿no? O sea, se convierte en algo muy mecánico. Entonces me apetecía romper esa mecanicidad del texto. Puede dar la impresión a nuestros espectadores que la estructura es una novela difícil de leer o ardua, o que tiene una estructura que hay que estar muy atento. En absoluto, es una novela que se lee muy bien, con mucha facilidad. No quiere decir que sea una novela simple, pero que está lo suficientemente bien estructurada y contada para que el lector en ningún momento se pierda. Y todo este tipo de cosas, de detalles, que ese relato que escribe, que tal, que cual, lo va diciendo la narradora en el libro. O sea que no. Has comentado esas excursiones, esa especie de excursiones nocturnas que hace Elisa por la noche y que va mostrando el Madrid de la periferia. Sí. Aparecen muchos nombres de calles, de barrios, de sitios. Esto enlaza con algo que aparece a lo largo de toda tu obra literaria, ¿no? Y de hecho tienes un blog que lo recoge, que es la importancia de los espacios, ¿no? Tú le das mucha importancia en tus escritos a los espacios y además aquí se habla de calles y de barrios, no esto que ahora está tan de moda, de la novela transcurre en una ciudad cuyo nombre no sabemos, en un país que podría ser pero tampoco sabemos, no, aquí esto, que eso también enlaza con el realismo, ¿no? Sí, ahí hay también tiene mucho primero de necesidad, porque es decir, y enlazo con lo que te he dicho antes, los escritores rara vez tomamos decisiones en frío, sino que digamos que se nos viene dado tratar unas cosas y no otras, y hacerlo de una manera y no de otra, pero también por la propia necesidad de lo que tú quieres contar, ¿no? Entonces a mí me interesa sacar
o sea, porque me cansa, digamos que si armas una ficción en un espacio que no conoces, o bueno, que puede ser cualquier lugar, que por otra parte también es interesante escribir desde ahí. Sin embargo, yo creo que a mí como lectora ya llega un momento que me cansa. Es decir, que al final lo que yo leo últimamente de lo que hacen algunos escritores españoles, que es no nombrar nunca nada por si acaso, es decir, esta vocación de tanta universalidad, ¿no? Que al final forjas una especie como de escenario de cartón piedra, que a mí como escritora o sea, creo que ya se ha abusado de eso. No que no se pueda hacer, sino que ya se ha hecho tanto que por qué no volver a nombrar los espacios. Además también para mí es reivindicativo en el sentido de que durante unos años, o por lo menos en el circuito en el que yo me muevo, la literatura española como que ha tenido vergüenza de sí misma, ¿no? O sea, cuando se le preguntan a autores españoles por sus referentes, la mayoría da una pila de autores extranjeros, parece que no han leído españoles. Digamos que hay una vergüenza de situar las ficciones en España, en ciudades concretas. Imagínate una ficción en Albacete, ¿no? O sea, parece que eso es antiliterario. Eso es algo que a mí me llama Sin la embargo, atención yo creo que situar en un contexto como este, situar una novela en Albacete sería casi lo más vanguardista, porque es que nadie lo hace. Claro. O sea, Sí. digamos que la vanguardia no es una cosa intemporal, sino que se define por el contexto. Entonces, tú eres vanguardista si haces algo que en tu contexto no se hace nunca. Entonces, hombre, mi novela no está en Albacete, está en Madrid, que Madrid sí que salen muchas ficciones, ¿no? Sin embargo, me interesaba irme también al Madrid de los barrios. Primero porque es que yo he vivido mucho en el centro, pero también he vivido mucho en barrios. El centro está muy contado, los barrios apenas se cuentan, ¿no? En algunas películas, ¿no? Me viene a la cabeza Barrio de Fernando León, por ejemplo, sí. Pero quitando, salvo esas excepciones que además suelen ser muy militantes, no se ven, ¿no? Entonces quería contarlo, y además tiene un plus todo esto, que para mí como escritora, si tú empiezas a narrar la Gran Vía, la cabeza se te pone en modo automático. La Gran Vía. ¿Qué dices la Gran Vía? El cartel de Sueps, el Callao, hay mucha gente, todo el mundo va... O sea, es decir, que ya tienes como el discurso montado, como un cliché, tienes que hacer el esfuerzo de rodear todo este relato. Sin embargo, te pasas a una calle, yo qué sé, la calle Alcatraz de Carabanchel. ¿Qué dices ahí? Te digo Alcatraz porque yo he vivido en la calle Alcatraz. Puedes decir lo que quieras. Es decir, como creador te da mucho más pie, mucho más juego además, a fabular, ¿no? A partir de ahí. Claro. Sí. Y este blog que llevas tú, que se llama Periferia, y es un blog que abro en 2010 con dos objetivos. Uno es que desde hace mucho tiempo, casi desde que llegué a Madrid, yo siempre he tenido la idea de hacer un libro que solo fuera descripciones de ciudad. Pero descripciones de ciudad como quien se pasea. O sea, como si tuvieses casi a modo de cámara con un documental, o sea, de ir como si pasaran calles tras calles, tras calles, tras calles, tras calles. O sea, no sé si un libro permitiría eso. Hay muchos libros sobre ciudades, pero normalmente digamos que son libros hechos a partir de estampas, que ya se habla de otra cosa. Sin embargo, un libro puramente descriptivo de un edificio, un paseo, o sea, sin pararte a otras consideraciones, es bastante difícil, porque creo que el lector se cansaría, ¿no? O sea, cuando ya 100 páginas, imagínate 100 páginas describiendo solo una calle, otra calle, otra. Y sin embargo, entonces el blog me permitía aproximarme un poco a esa idea, o sea, porque sí que lo que hago es contar un paseo, y sí, como digamos que escribo una vez al mes más o menos. Ahora está un poquito parado con esto de la salida del libro, estoy un poco ocupada, pero me permitía acercarme a esa idea de, bueno, cómo podría narrar únicamente la ciudad sin otro tipo de... sin que fuera un elemento secundario, sino simplemente la ciudad como en primer plano, y tampoco sin hacer ensayo desde ahí, o sea, solo descripción. Tu novela anterior, La ciudad feliz, es una novela breve, más o menos tiene esta misma extensión. Creo que han pasado ya 4 años, ¿no? Sí. Y ahora publicas esta novela, La trabajadora, que es también una novela bastante breve. Ajá. Parece ser, te lo comento por esto, que este proyecto, tú tenías al principio un proyecto de 3 novelas cortas, ¿no? Sí. Y que esta empezó a crecer, ¿no? Y entonces... Sí.
Yo creía que La Trabajadora iba a ser una novela con otras dos que están prácticamente acabadas. Entonces, pues estos 4 años yo me he dedicado a esas 3 historias, ¿no? Y de repente La Trabajadora empezó a hacerse grande, grande, grande. No demasiado grande, pero digamos que ya no era una novela, era una novela. Entonces, al principio intenté mantener mi idea del libro, lo leí todo junto, pero cuando lo leí todo junto me di cuenta de que no, o sea, de que la largura de esta novela rompía por completo digamos, el equilibrio. ¿no? Entonces la saqué y en fin, y el supuesto otro libro está por ahí, ya no sé qué haré con él, porque claro, he sacado La Trabajadora. ¿No lo vas a publicar? Bueno, es que es que estaba pensado para que fueran 3 novelas, entonces con dos se queda demasiado cojo. Lo que voy a hacer, de todas maneras, son historias que a mí me interesan y estoy escribiendo ahora mismo, antes de que saliera el libro, de que empezara toda la vorágine del libro, estaba escribiendo cosas nuevas que seguramente al final va a cuajar en otro libro que no era lo que yo tenía pensado, pero que igual incluso tiene más unidad que lo que yo tenía pensado. Muy bien, muy bien. Has hablado antes de que en el ámbito literario muchas veces los escritores rara vez mencionan a otros escritores españoles. Sí. En el caso de Elvira Navarro, ¿cuáles son tus escritores españoles favoritos? ¿Qué escritores lees? Españoles contemporáneos. Pues españoles contemporáneos, para mí hay 2 favoritos para mí. Uno de ellos lo sé. Uno de ellos Belén Opegui, ya sé que lo sabes. Citaría también a Magriñá, a Luis Magriñá, que me parece... Que abre el libro con abre el libro con una cita de Magriñá, que me parece absolutamente excepcional. Y luego, pues... o sea, hay otros muchos que me interesan. Por nombrarte a alguien de mi generación, me interesa muchísimo lo que hace Gonzalo Torné, que me parece un escritor muy bueno. Y bueno, sí, o sea, digamos que yo me eduqué leyendo bastante literatura española, o sea, leyendo mucho a Cela, leyendo mucho a Martín Gaite, leyendo mucho a Ana María Matute, leyendo a Aldecoa, o sea que leyendo a Marcé, leyendo a Rosa Chacel, que es una autora también inmensa a la que se le reivindica poquísimo, que creo que en fin. Entonces yo digamos que sí parte de mi formación la debo a escritores españoles y no me acompleja decirlo. Todos estos escritores que han mencionado, que son inmensos todos, el propio Cela, que parece que hasta unos años como un poco condenado al purgatorio, ¿no? Porque el personaje público posiblemente haya pesado más que su obra, pero ahora yo noto que de unos años para acá está otra vez como revalorizándose su obra, ¿no? Y en la obra de un escritor inmenso con un oído extraordinario para captar la prosa y la música y... Sí, es un escritor extraordinario pero o sea, hay muchos más escritores españoles extraordinarios. Aldecoa mismo que has mencionado. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que hubo una cosa muy mala, ¿no? Ahora mismo se habla mucho de la transición y de todos los errores de la transición y a nivel cultural yo creo que hubo una cosa muy mala, que es que fue, digamos, asociar toda la cultura española al franquismo. Es decir, puesto que, o sea, el discurso de la transición era, venga, vamos a ser modernos, ¿no? ¿Qué significa ser modernos? Copiar todo lo que hay fuera, o sea, abrirnos, o sea, era absolutamente necesario que el país se abriera, o sea, yo esto no lo discuto. Sin embargo, esa apertura fue, o sea, generó un desequilibrio, porque lo que también se hizo fue negar lo que se había hecho aquí. O sea, y ya no hablo solo de literatura, hay un cine, o sea, el cine español, Neville, que lo mencionas, Fernando Fernán Gómez, maravilloso, por supuesto Berlanga y Bardem, Nieves Conde, maravilloso, el propio Sáenz de Heredia, que ideológicamente puede resultar, pero como técnico, como realizador es espléndido. O sea, Carlos Saura, o sea, Carlos Saura, nadie habla de sí, estoy de acuerdo. O sea, y son inmensos. Son inmensos. Para mí no tiene nada que envidiarle ni al cine francés ni al cine norteamericano. O sea, no. Entonces se generó una especie de. No, o sea, lo español es casposo, ¿no? Sin pararse a considerar más, ¿no? O sea, sin pararse a considerar si realmente era casposo, si no eran casposos. O sea, yo creo que un país que niega su tradición es un país culturalmente muerto. O sea, yo no veo que haya ningún país potente en términos culturales que no beba de su propia tradición. Que no significa cerrarte a tu tradición, significa también beber de ahí. O sea, venimos de ahí. O sea, no tiene sentido ser un escritor
en Madrid y empezar a escribir como si vivieras en Nueva York, donde no has estado en tu vida. O has estado en un fin de semana de 4 días con una oferta. O sea, Sí. o sea para mí ese tipo de cosas... Todo este trabajo, además, en todo esto también se incidió mucho en toda la movida, ¿no? Sí. Vamos a ser modernos, vamos a ser europeos, vamos a desterrar todo lo Sí, anterior porque huele a franquismo, pero etcétera, fíjate ¿no? que finalmente el producto, digamos, cultural de la movida que mejor se ha vendido fuera es el más español, que es Almodóvar. Sí. O sea, no se han vendido aquellos productos que estaban haciendo, no sé, una música, copiando una música de fuera, llevándola aquí. No, se ha vendido Almodóvar. Que Almodóvar sale su pueblo y su madre y las vecinas. Sí. O sea, que finalmente, o sea, es de una imbecilidad. Bueno, perdón. No, pero que sí es verdad. Estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, Elvira, nos dicen que se ha terminado el tiempo. Vale. Lo he pasado muy bien. Espero que hayas estado a gusto. La trabajadora de Elvira Navarro, publicada en la editorial Mondadori. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.